presentación y les voy contando un poquitito de dónde partimos con Lucía. Bueno, nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es parte de resultados de investigaciones que llevamos adelante con el grupo de análisis industrial. Y también vamos a ir comentando algunas actividades que están vinculadas o relacionadas a la Secretaría de Vinculación con el Medio de la Facultad, y en la cual interactúan distintas instancias de instituciones, empresas y espacios de gobierno. Un poquito para contextualizar, cuando vamos a hablar ahora, vamos a hacer la presentación de la industria del Partido General Pueyrredón, situación general, primero, después efectos de la pandemia, y después vamos a hablar un poquitito por dónde vemos nosotros que, en función de estos estudios que hicimos, y el trabajo que le comentaba que hacemos habitualmente, por dónde podrían ir las líneas de trabajo, de acción, podemos decir líneas, llamadas en términos generales, líneas de política también. En primer lugar, decir que, bueno, cuando hablamos de industria, claramente las empresas de Mar del Plata, un poquito para contextualizar la presentación, no están aisladas, digamos, no están en un desierto, sino que se encuentran en un contexto importante. Y esto también pensando en qué pasa después de la pandemia, ¿no? Se encuentran en un contexto donde tenemos, trabajando en el sector alimenticio, veíamos el principal puerto pesquero, uno de los principales cordones frutícolas, por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema científico y tecnológico también muy, muy fuerte, un montón de instituciones tecnológicas y también instituciones empresariales. Es decir, estas empresas, de alguna manera, están articulando, participando dentro de ese contexto más amplio, que podríamos llamarlo ese sistema regional de innovación. Dicho esto, paso un poquitito ya a la presentación. Decía, lo primero que vamos a presentar es el mapa productivo, algunos datos del mapa productivo, que si ustedes quieren bajarlo con ese título en Nuland, que es nuestro espacio dentro de las facultades económicas, donde tenemos el material que publicamos, que escribí en los distintos grupos de investigación, bueno, lo pueden bajar de ahí. Básicamente y rápidamente es un trabajo que constó de 2 etapas. Vamos a presentarlos muy, muy brevemente los datos principales. La primera nos permitió identificar cuál es el número de empresas activas industriales en el Partido General Pueyrredón. Esto se hizo durante 2018. Y después trabajamos sobre una muestra de esas empresas. Lo importante de esta filmina también es rescatar todas las instituciones, más allá del municipio, que nos acompañaron. Está la Asociación Bonaerense Industrial Naval, la Asociación de Confeccionistas, DIMBRA, Parque Industrial, bueno, ATIGMA, un montón de instituciones que nos permitieron llevar adelante este trabajo, ¿no? Es decir, son nuestros socios estratégicos y quienes de alguna manera nos ayudaron o colaboraron con la información o acceder a la información. Decía, entonces, es un trabajo que partimos de una base del municipio, del Observatorio PYME y de la facultad, de unas 2.185 empresas, de las cuales, bueno, fuimos a visitarla y detectamos que en Mar del Plata había, sobre esa base, 1.220 establecimientos industriales, que después los completamos con el listado de empresas de informática, de tecnología, información y comunicación de Mar del Plata, las empresas TIC, como comúnmente se les dice, y listados de algunas cámaras y empresas y cámaras empresariales y asociaciones empresariales que de alguna manera nos ayudaron a llegar al número de 1.350 establecimientos industriales activos en el partido de General Pueyrredón. Conformados por microempresas y por pequeñas y medianas empresas. Ahí tienen un poquito la conformación que queda según tamaño. El 62% es lo que podemos considerar microempresa. Después tenemos un 33% que es lo que llamamos pequeña,
3% mediana y un 2% de las que podemos considerar más grandes. Sí, esos son los tamaños que tenemos en Mar del Plata. Es donde en general podemos considerarlas según las clasificaciones, casi todas entrarían dentro de la clasificación de micro o pequeña y mediana, o pymes, ¿no? Bueno, sobre sobre las 1350 accedimos a cierta información que ahora les voy a mostrar, con lo cual armamos algunos mapas. Ahí colaboró Ariel González Barros con esa parte, más allá de colaborar en la coordinación, y la verdad que nos resultó, digo, a la postre muy grato poder ver cómo se ubican las empresas industriales de Mar del Plata dentro del partido, ¿no? Como distintos sectores, cada color representa un distinto sector y cómo se ubican en el contexto de Mar del Plata. Ahí también lo que pudimos ver en esta segunda imagen de georreferenciación de las empresas, esto es un mapa de calor con las empresas, y lo que vemos es que se ubica en la zona del puerto, en el eje de Juan B. Justo, la mayor densidad de empresas industriales del partido de General Pueyrredón. En la zona cercana a la Facultad de Ingeniería hay otro núcleo importante de empresas industriales, después lo que es Champañá, y después el parque industrial. Estos son los espacios de mayor densidad industrial del partido General Pueyrredón. Esto nos llevó, entre otras cosas, por ejemplo, a pensar algunas estrategias desde la universidad para poder asistir a las empresas del partido, y bueno, creamos un centro de apoyo a la transferencia dentro del parque industrial, y ahora estamos firmando en estos días la creación de un centro de apoyo a la transferencia de universidad con el consorcio del puerto para la zona del puerto. Entonces, de alguna manera, no solo nos quedamos, si se quiere, con este informe, sino que a su vez fuimos llevando adelante acciones, no solo nosotros, sino los distintos actores con los que articulamos todas esas instituciones que estaban listadas al inicio, en la generación de distintas actividades. ¿Para qué? Para mejorar la competitividad de las empresas del entramado productivo de Mar del Plata, para poder generar más empleo. Esta tercera imagen de georreferenciación habla de la ocupación en Mar del Plata. Acá lo que podemos ver es, bueno, dónde son los espacios de mayor creación de empleo. Y acá se resalta un poco más, bueno, no solo el puerto, donde tenemos principalmente las empresas pesqueras y las vinculadas a la pesca. Fíjense que el sector pesquero también tiene un montón de empresas metalmecánicas vinculadas, tiene un montón de empresas del plástico vinculadas, un montón de proveedores. Y por otro, el parque industrial, que si bien el número de empresas dentro del parque industrial no es muy elevado, es decir, estamos hablando de unas 60 empresas, sobre ese padrón que decíamos de 1.360 empresas más o menos, sí tienen algunas de las empresas con mayor tamaño de la ciudad, ¿no? Por eso es que aparece esto también resaltado. Asimismo, para seguir caracterizando un poquito la industria de Mar del Plata, lo que vemos en cuanto a exportaciones es también que en el puerto, pensemos que la pesca, una gran parte de su producción es exportada, por lo tanto, es la importancia del sector y su vinculación no solo con lo productivo, sino con el ingreso de divisas. Y también aparece en el parque industrial varias empresas que son también exportadoras. De alguna manera es lo que nos permitió ver en términos más generales ese primer relevamiento, la primera fase, en donde identificamos las más de 1.300 empresas activas en el partido de General Pueyrredón. Después tuvimos una segunda etapa en donde trabajamos sobre una muestra de 575 empresas, de más de 5 ocupados, de alguna manera tratando de respetar la representatividad de todos los sectores. De esa manera, un poquito la estructura industrial del partido General Pueyrredón, con esas empresas de más de 5 ocupados, tiene más o menos la siguiente distribución. Lo que también tratamos de hacer con este trabajo es acercarnos a cuál era la estructura de la industria de Mar del Plata. Pensemos que el último censo industrial se hizo en el año 2005 con datos 2004, con lo cual desde ahí hasta acá no tenemos información actualizada sobre la estructura. De alguna manera lo que tratamos de hacer en este trabajo es ver cómo era la estructura del partido. Bueno,
Entonces, dijimos, bueno, tenemos un 46% de empresas alimenticias, donde hay una parte importante vinculada al sector pesquero y el resto de alimentos, un sector metalmecánico, en Mar del Plata también muy importante, con empresas fabricantes de maquinarias y equipos, de las cuales también exportan una gran parte de su producción fuera, bueno, exportan fuera del país. Y están vinculadas, muchas de ellas, o se han desarrollado muchas de ellas, a el sector alimenticio. Es decir, este sector alimenticio, por otro lado, tracciona o ha ayudado a desarrollar otros sectores, como es, por ejemplo, el sector metalmecánico. Asimismo, el sector del químico y plástico, también es un sector importante. Una parte de este sector, en particular el del plástico, está también vinculado en gran parte al sector pesquero. Digo, cuando se exporta, por ejemplo, merluza interfoliada, bueno, el nylon que va, el plástico que va en ese producto interfoliado se fabrica en Mar del Plata y mucha de esta producción se envía a todo el país para estas plantas pesqueras. Bueno, después tenemos un sector textil y confeccionista, ¿no? Con esas dos líneas, ¿no? Fabricantes de suéter y los fabricantes del resto de indumentaria. También importante la ciudad, que tiene un 10% de las empresas industriales. Un sector que a su vez atraviesa el resto de sectores por la tecnología y con un crecimiento en los últimos años también muy, muy importante. Nosotros hace unos años prácticamente no hablábamos del sector del software y servicios informáticos porque no existía, y ha tenido un crecimiento en los últimos años muy importante, y a su vez ha permitido a mejorar la productividad y competitividad del resto de las empresas del sector, con un potencial, por lo tanto, de crecimiento per se, para fuera de la ciudad, pero también muy importante al interior para mejorar la competitividad del sector industrial. Un sector madera mueble también importante, con una larga trayectoria, y este es otro elemento que me estaba olvidando de mencionar como relevante. Es decir, al principio hablaba de un sistema regional de innovación, de un espacio donde hay empresas que no están en un desierto, sino que están en un contexto, si se quiere, virtuoso, que se puede potenciar, pero que tiene cierto apalancamiento y que las potencia. También encontramos que muchas de estas empresas tienen una larga trayectoria, es decir, hay una acumulación de conocimiento en Mar del Plata muy importante. Es decir, nuevamente, si queremos pensar la pospandemia y pensar la crisis que estamos atravesando, tenemos que tener en cuenta este basamiento que tiene Mar del Plata. Estas más de 1.300 empresas es un activo de la ciudad sumamente importante, que no se logra de un día para el otro. ¿Está? Hablábamos de instituciones que no se logran de un día para el otro, ¿está? Sino que son una construcción a lo largo del tiempo, y que tiene que ver tanto con las empresas en particular como el entorno que ha permitido este desarrollo empresarial, lo que acompaña este desarrollo empresarial. ¿No? Entonces, bueno, es decir, esto es un poquitito la estructura de las empresas industriales del Partido General Pueyrredón, ¿no? De la distribución de las empresas. Según tamaño, estamos hablando ahora de las pymes, las de más de 5 empleados. Bueno, un 50% son pymes, después tenemos cerca de un 40% entre 16 y 60 empleados. Bueno, decimos pequeñas, hasta 15 empleados el 50%, decía. El 38% entre 16 y 60 empleados. Y esas grandes, para Mar del Plata, son aquellas de más de 60 empleados, que hay unas cuantas, y se distribuyen también en distintos sectores donde hay igualmente una preponderancia dentro del sector pesquero, estas empresas grandes, ¿no? Pero bueno, igual encontramos una distribución, aunque en menor cuantía, en el resto de los sectores. Entonces, bueno, eso es un poquitito qué tipo de empresas nos encontramos dentro del Partido General Pueyrredón, de la firma del Partido General Pueyrredón, si lo hablamos en ocupados, o si lo hablamos en ventas, es una estructura más o menos similar. Lucía, ¿querés continuar vos un poquito con esto? Vale. Bueno, primero buenas tardes a todos.
Respecto de otras características que tienen las empresas locales, un rasgo típico de las empresas de Mar del Plata es que la mayoría son familiares, hay un 72% de empresas que tienen este tipo de composición. En relación a la cantidad de plantas, hay un 86% que tienen una sola planta, esa única planta está localizada en nuestro partido, y en aquellos casos donde tienen más de una planta, generalmente está en la provincia de Buenos Aires, con algunos pocos casos que están fuera de la provincia de Buenos Aires. Respecto de cómo las empresas organizan la producción, es decir, si integran dentro de la propia empresa o subcontratan, el resultado que encontramos nos indica que hay un 32% de las empresas que subcontratan parte de su producción, es decir, que hay parte de las etapas que no las desarrollan al interior de las fábricas, sino que las contratan a otras empresas o otros establecimientos, y estas empresas en promedio subcontratan el 35% de la producción. Por otra parte, hay un 63% que está absolutamente integrada, es decir, que desarrolla las etapas dentro de las propias plantas. Respecto de cómo estas empresas trabajan, es decir, si son empresas que trabajan en serie, trabajan de manera estandarizada, o si son empresas que trabajan con producción a medida, es decir, producción por pedido, lo que encontramos es que un 39% realiza producción solamente de manera seriada, es decir, estandarizada, y un 25% solo producción a medida. En el medio lo que nos queda es empresas que combinan parte de su producción que es estándar y parte de su producción que es a pedido. Bien, acá un comentario. En esto de lo que vemos acá también es que hay un encadenamiento productivo también importante en esto de la subcontratación. Hay sectores que desarrollan mucho estos procesos fuera de la empresa. Por ejemplo, en el caso del sector naval, lo que se conoce como naval partista es un sector también muy grande que permite la integración finalmente en un barco, pero que se va haciendo en distintos establecimientos. Entonces encontramos en la ciudad también un encadenamiento productivo muy importante. Bien, respecto a algunas cuestiones más asociadas a las últimas etapas de la cadena de valor, es decir, no tanto a la parte más dura de la producción, sino a la parte de las etapas finales, lo que encontramos respecto al registro de marca, la marca es un activo que permite a las empresas posicionarse, la relevancia de la marca y las características que adquiere la marca dependen de los sectores, en los sectores más productores de bienes intermedios, por ejemplo, el sector metalmecánico, la marca en realidad es un proxy de la trayectoria, generalmente está asociado a un nombre, y sin embargo en sectores más asociados o más vinculados a bienes de consumo final, como puede ser textil o indumentaria, la marca entonces está más vinculada a cuestiones de imagen de los clientes, y entonces hay otro tipo de desarrollo, ¿sí? En síntesis, lo que nosotros vemos es que alrededor de la mitad de las empresas tienen desarrollada la marca, esto da un espacio de actuación sobre el concepto de marca para el resto de las empresas que no, y en el caso de las que sí, un 52% han registrado su marca en un único rubro y un 74% solo en nuestro país. Es en un solo país y generalmente en casi todos los casos diríamos es Argentina. Respecto de cómo estas empresas venden sus productos, lo que vemos es que un 29% lo hace solo a través del canal mayorista, es decir, que son proveedores de insumos básicamente, un 26% lo hace a través del canal minorista exclusivamente, es decir, que son empresas que van a consumo final, y un 45% integra estos canales. De nuevo, obviamente todos estos resultados están muy atravesados por el sector de actividad, hay sectores donde las firmas naturalmente están más orientadas al consumo final y sectores donde naturalmente las empresas son proveedoras de insumos y venden a través del canal mayorista. Respecto de la comercialización hacia el resto hacia afuera del país, lo que veíamos en ese momento es que un 23% de las empresas había exportado en el último año, es decir, durante 2017-18 había alrededor de un cuarto de las empresas industriales locales que habían exportado. De esas empresas, un 31% exportaban más del 75% de la producción. Ese es un resultado interesante, es decir, que hay una importante cantidad de empresas exportadoras que vuelcan mucha parte de su producción al mercado exterior, y a la vez 82% lo hacía de manera periódica. Y los destinos principales de las exportaciones son Brasil, el resto del Mercosur y América Latina y el Caribe. En relación a desde dónde las empresas exportan, lo que estamos viendo es que alrededor de la mitad de las empresas que exportan desde Mar del Plata lo hacen por vía terrestre, y sin embargo los que lo hacen desde fuera de Mar del Plata, lo que vemos es mayormente la vía acuática.
Sí, acá un poquito uno de los temas que estamos viendo es en esta imagen desde dónde exportan, tiene que ver con la subutilización del puerto Mar del Plata, o, visto de otro lado, las posibilidades de mayor uso del puerto Mar del Plata, ¿no? Es cuando hablamos de que otra ciudad, el 47%, es que se está llevando a Buenos Aires para exportar desde el puerto a Buenos Aires, cuando eso que sale por mar, digamos, podría salir directamente desde Mar del Plata. Incluso cuando sale de Mar del Plata por vía terrestre, muchas veces son camiones que van hasta Brasil, cuando podía salir también por Puerto Mar del Plata, ¿no? Entonces, ahí por eso vemos también que muchas veces, ahora vamos a ver más adelante, las empresas plantean un poco la problemática de los costos de logística de la ciudad. Bien, y más adelante llegó bastante rápido, así que nosotros indagamos también un poco respecto de la opinión de los empresarios, es decir, cuáles son esos elementos que hacen que mejore o que sea más fácil la actividad exportadora, y lo que se observa principalmente son cuestiones más de índole individual de las empresas, por ejemplo, los contactos personales, el hecho de ofrecer productos de alta calidad o productos innovadores, y los lazos de confianza, generalmente con digamos, relaciones que tal vez no son contractuales, pero sí son relaciones de largo plazo, y lo que aparece como con un bajo porcentaje, que en definitiva nos da una idea de oportunidad, ese 14% que aparece ahí de el apoyo público, digamos, es decir, solo un 14% de los empresarios considera que el apoyo público es un elemento que favorece la actividad exportadora. Por el contrario, le consultamos también acerca de cuáles son los elementos que podrían mejorar el desempeño exportador, y ahí aparece lo que mencionaba Fernando recién, la cuestión de los costos de transporte y de logística. Ese es el grueso de los problemas mencionados por los empresarios. También el acceso a los insumos, mejores o más baratos, y de nuevo aparece esta idea de oportunidad respecto del rol que puede tener el Estado, un Estado un poco más activo en estas cuestiones, porque hay también un porcentaje de empresas que dicen que si contaran con mayor apoyo público, que eso es cuestiones financieras, pero también información sobre mercados y conocimiento respecto del acceso a mercados, podrían también mejorar su desempeño exportador. Respecto de la provisión de materias primas, es decir, yéndonos hacia atrás en la cadena productiva, nosotros consultamos acerca de si los insumos que se utilizan las empresas eran importados o nacionales. Lo que vemos es que alrededor de la mitad de las empresas tiene un mix de insumos nacionales e importados. Sin embargo, tenemos un 44% que solo utiliza materia prima importada, ¿sí? Y un 8% solo utiliza materia prima nacional. Además, consultamos puntualmente pensando en esta cuestión de desarrollo local y de desarrollo de entramados productivos dentro del espacio del partido, si las empresas tenían un programa de compra local, es decir, si tenían formalizada esta idea de comprar a otras empresas del partido, y solo un 11% de las empresas lo tenía, con lo cual, de nuevo, acá hay un espacio, vamos a retomar un poco esto sobre el final también, pero acá hay un espacio fuerte de actuación, ¿no? ¿Por qué las empresas compran nacional o por qué las empresas compran importado? Básicamente, para la compra nacional está asociado a los volúmenes de compra, es decir, las empresas demandan una cantidad que no justifica la importación. Esa es un poco la explicación. Respecto de por qué se compra importado, la mayoría lo que nos decían es que básicamente no hay proveedores nacionales para muchos de los insumos que requieren, y por lo tanto la única salida es la importación. ¿De dónde vienen los insumos importados? Mayoritariamente de Estados Unidos y Europa y China, y también, obviamente, de nuestro socio comercial Brasil. Bueno, como ven, tanto en la filmina anterior, ¿no? Un poquito acá que hablábamos de las problemáticas que enfrentan las empresas, nada, en cuanto a costos y logística, el tema de la posibilidad de apoyo del Estado para mejorar la competitividad o lo que fuere. Por otro lado, el tema de la no existencia de proveedores nacionales, nos dan luces de por dónde deberíamos ir. Eso, como decía Lucía, lo vamos a retomar al final, cuando uno piensa en una estrategia post-pandemia, que en realidad es post-crisis, en realidad es por dónde puede ir el desarrollo económico del territorio, ¿no? Es decir, si no hubiéramos tenido la pandemia, igual teníamos todos estos problemas para resolver. Claro, la pandemia nos pone un poquito más complicados, ¿no? Pero existen estos problemas y existen estas digamos, problemas o posibilidades, en realidad, de mejorar la productividad de las empresas, la rentabilidad de las empresas, de generar empleo en la ciudad. Esto de no existencia de proveedores nacionales
es muy claro cuando uno habla con las empresas, es muy claro la posibilidad de desarrollo de proveedores, tanto a nivel local como nacional, para estas empresas de la ciudad. Y ahí también lo que aparece muy claro es la importancia de la participación del Estado en todos estos espacios, ¿no? Porque uno puede decir, esto lo tiene que resolver el mercado, y es cierto, el tema de proveedores lo puede resolver en el mercado o a través de o entre empresas, pero claramente eso lo que ocurre en muchos casos es que o no se produce o se dilata mucho en el tiempo. Por lo tanto, la participación del Estado acompañando a las empresas para identificar esos espacios de mejora, para identificar esos espacios de sustitución de importaciones, de reemplazar o de generar proveedores locales, aparece en este informe como muy clara esa necesidad de acompañamiento del Estado a los empresarios, la necesidad de un Estado presente en todos estos espacios para potenciar la actividad económica de la región. ¿Sí? ¿Seguís vos? Ah, sigo yo acá. Bueno, bien. Bueno, ¿cuál es la tecnología e inversiones en el partido? Bueno, lo que encontramos es que un 75% de las maquinarias que tenemos en Mar del Plata es moderna o de punta, lo cual nos da una señal importante de dónde estábamos parados y dónde estamos parados, ¿no? Es decir, los distintos sectores que vamos analizando, en todos ellos aparece tecnología o maquinaria de punta. Por ejemplo, en el caso de los textiles, que es un sector, si se quiere, más tradicional, hoy la tecnología, la maquinaria que tienen las empresas de la ciudad, no le envidian nada a una empresa textil italiana, con lo cual tenemos la tecnología de punta en cuanto a ese tipo de productos. Y lo mismo podemos encontrar en otros sectores, con lo cual tenemos una base importante tecnológica para el crecimiento. Y acá, bueno, un poquito lo que aparece también son las necesidades de apoyo para mejorar la eficiencia de estas empresas. Y en particular, en algunos espacios para la incorporación de tecnología en lo que tiene que ver en esas empresas, en ese 25% que aparece con tecnología antigua o muy antigua. Aunque en algunos casos es la tecnología adecuada, no siempre es necesaria esas inversiones, con lo cual lo que encontramos en concreto es un espacio interesante tecnológico en la ciudad, es decir, un equipamiento en la ciudad realmente importante, que se ha ido incrementando, pero que lamentablemente, acá lo que indica 2015-2018, inversiones que se han realizado no han podido ser utilizadas al 100%, es decir, la capacidad utilizada en los últimos años se fue reduciendo, es decir, las empresas sobre la tecnología que tienen están utilizando menos de su capacidad instalada. Si bien las inversiones aumentaron, esas inversiones no pudieron ser utilizadas en un porcentaje mayor al que se estaba previendo. Acá lo que vemos es en qué invierten las empresas o cuáles invierten. Vemos que en los últimos 3 años el 73% invirtió y que preveían o prevén en general un 50% de ellas continuar invirtiendo al año siguiente. Con lo cual, lo que se observa es una vocación también importante en la ciudad para la inversión, para la reinversión de utilidades. Y acá hay otro elemento, un tercer elemento que es importante también. Pensemos que nosotros estamos parados del espacio productivo, ¿no? Estamos analizando el espacio económico productivo. Y acá lo que también vemos como relevante es un importante liderazgo empresarial en la ciudad. Es decir, capacidades empresariales muy sólidas y que acompañan el desarrollo y que tienen vocación de invertir y reinvertir en la ciudad. Acá vemos que principalmente las inversiones son en maquinarias y equipos y que, bueno, apuntan a aumento de la capacidad productiva y modernización tecnológica del equipamiento. También hay un número no menor del 38%
de estas inversiones que tiene que ver con mejora de la capacidad comercial. Un punto también importante, sobre todo ahora, en medio del problema de la pandemia, aparece también como sumamente relevante. En algunos puntos aparece como menos importante el aumento de la capacidad productiva, y sí es más importante el aumento de la fuerza o la capacidad de venta. En cuanto a las actividades de innovación, encontramos también que un número importante de las empresas innova o ha realizado gastos en innovación, y también lo que encontramos como relevante, que casi un 40% de esas empresas lo hace de manera permanente. Solo un 25% es de forma esporádica, y un 37% lo hace de forma permanente esas inversiones. Inversiones que tienen que ver con I+D+I, en realidad, investigación, desarrollo e innovación, es decir, investigación, desarrollo y llevar al mercado ese producto. Inversiones que tienen que ver con la industria 4.0, tiene que ver con la incorporación de tecnología, porque pensemos que estamos en un proceso de difusión tecnológica de las TIC, ¿no? La tecnología de información y comunicación. Estamos en una etapa en donde es un producto que queda muy claro lo que mejora la eficiencia y productividad de las empresas, la incorporación de tecnología, ya sea para poder seguir la trazabilidad, si se quiere, de un producto, para mejorar la eficiencia a través de estadísticas, para comercio electrónico o para lo que fuera. Hoy el tema de las TIC, la incorporación de software, aparece como un elemento muy importante para las empresas, y así de alguna manera lo reconoce este nivel de inversión en actividades de innovación vinculadas al software. Bueno, adquisición de bienes de capital también. Aparece otro espacio también interesante con un valor menor, pero que es relevante, todo lo que tiene que ver con diseño industrial, ¿no? Y actividades de ingeniería, lo que de alguna manera agrega valor a los productos. Y por otro lado aparece con menor porcentaje, pero también aparece el tema de la adquisición de licencias y patentes. Esto también nos da una foto interesante, importante, sobre las características de la industria que tenemos en el partido de General Pueyrredón. Bueno, acá algunos elementos que también tienen que ver con los resultados de la innovación. Acá hablamos de lo que se invertía en innovación, y acá, en cuanto a resultados de innovación, estas innovaciones en general no son innovaciones radicales, en muchos casos son innovaciones incrementales, o son toma de difusión de innovaciones que en otro lado ya llevan un tiempo, pero que son nuevas para lo local o lo nacional. Entonces, a partir de eso, aparece como sumamente relevante aprovechar estas oportunidades de mercado, que no necesariamente implican una innovación radical, investigaciones de base, si bien las tenemos, sino que en muchos casos lo que significa es incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos en función de los materiales que se han desarrollado. Incluso, aunque cosas muy sencillas, y podemos hacer un ejemplo en cuanto a la cadena de valor, agregar productos. Estos días estuvimos trabajando, por ejemplo, con algunas empresas que quieren desarrollar productos nuevos, por ejemplo, algunas mayonesas saborizadas, que tienen mercado a nivel nacional e internacional, es decir, tienen demanda para exportar. Ahora, ¿qué nos encontramos ahí, por ejemplo, para que esa empresa innove? Que no tenemos proveedores, no sé, por ejemplo, alguien que haga apio deshidratado y que esté ionizado para que no tengas bacterias. Bueno, todo ese desarrollo para que esa empresa pueda innovar y penetrar algunos mercados de nicho, requiere, a su vez, de acciones, como decía hace un rato. Puede estar mediado por el mercado, pero claramente va a ser mucho más rápido y mucho más potente si podemos acompañarlo desde la universidad, desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desde otros espacios, desde el INTA, de donde fuere, para que puedan, de alguna manera, acelerar esos procesos de innovación. Entonces, por un lado, sobre la izquierda de la imagen tenemos innovaciones, si se quiere, por cierto, innovación de procesos más duros, y sobre la derecha lo que conocemos como tecnologías por ahí blandas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la gestión, que también aparecen como importantes. Mejoras en gestión y en comercialización, que también son espacios de relevancia para las empresas, que en muchos casos están más centradas en lo productivo,
y a veces se desatiende la parte comercial. Y acá, y relacionándolo un poquitito con lo que comentaba recién, lo que encontramos es que un porcentaje, el mayor porcentaje de las empresas de la ciudad no tienen o no articulan con instituciones tecnológicas, de gobierno, científicas, ¿tá? Es decir, en general están encerradas en sí mismas, ¿no? Ni siquiera articulan con otras empresas. Y eso en general es un problema. ¿Tá? Cuando uno analiza la literatura, eso claramente aparece como un problema. ¿Por qué? Porque están desaprovechando las posibilidades de aprendizaje y de acompañamiento desde otros espacios que están por fuera de la empresa. Ahí aparece la participación de la Universidad Nacional, o universidades nacionales, cuando en el relevamiento solo un 19% de estas empresas de la ciudad, estas 575 pymes que se encuestaron, solo un 19% articula con la Universidad Nacional de Mar del Plata, o con el INTI, INTA o IDET, con algunos centros tecnológicos un 17%, entre empresas es un porcentaje mayor, pero en todo caso la articulación es muy baja, o hay un espacio importante para potenciarlo. Y acá nuevamente aparece espacios para la participación del Estado, ¿no? Un Estado presente a través de las universidades, a partir del INTI, del INTA, del INIDEP, de gobierno municipal, de escuelas de formación técnica, o lo que fuere, ¿no? Entonces, creo que acá tenemos también, si uno piensa en el post-pandemia, espacio para generar acciones, ¿tá? Que de alguna manera, desde la facultad, como les decía también en algún momento, no nos quedamos con el informe, sino que tratamos de generar acciones en esta línea. Estamos acompañando una iniciativa del Parque Industrial, de su presidente, Ignacio Mesa, para la creación, por ejemplo, de un clúster de alimentos. Entonces ahí la universidad está muy presente desde las distintas facultades de ingeniería, de exactas, de económicas, tratando de potenciar ese clúster de alimentos de la ciudad, ¿no? En donde, haciendo una articulación fuerte entre los centros de desarrollo, el servicio de investigación de la universidad, y también una presencia importante del INTI en ese desarrollo de ese clúster. También estamos creando la Cámara Marplatense de la Industria Plástica, entonces tenemos ahí también una impronta muy fuerte de acompañamiento a un clúster que también es relevante para la ciudad, con un contexto bastante particular, porque también lo que estamos ayudando ahí es a desarrollo de productos biodegradables, en campañas de separación en origen del plástico. Entonces, bueno, una participación también, digo, en esto de el Estado presente de la universidad, tratando de consolidar espacios productivos y de mejorar, si se quiere, la sustentabilidad del desarrollo industrial del partido. Lucía, ¿seguís? Dale. Bueno, acá, digamos, respecto de cómo las empresas financian tanto la inversión como la innovación, lo que vemos es que básicamente se trata de fondos propios. Esto pensando en un poco lo que va a venir después de que todo esto pase. Digamos, la cuestión de la falta de financiamiento, ¿sí? Para que las empresas puedan recuperar su nivel de actividad y que puedan crecer como un segundo paso. Pero en realidad ese es un problema que va a aparecer y que aparece más fuerte hoy, pero que en realidad es preexistente en el caso de la industria local. Es decir, ya las empresas se vienen financiando con fondos propios, ya viene faltando financiamiento bancario, tanto privado como público, aunque tal vez en caso de inversión hay algo más de oferta privada. De todos modos, las tasas son digamos, inconvenientes para este tipo de empresas. Muchas veces los requisitos burocráticos también son demasiado fuertes como para que estas empresas puedan acceder. Y lo mismo, ¿sí? Esta encuesta fue realizada en 2018, falta de programas públicos, ¿sí? Es decir, de fondos del Estado, que esperemos que eso se pueda recuperar. No obstante, claramente este es un espacio donde el Estado debería tener un rol muy activo en generar las condiciones financieras para que estas empresas puedan recuperar su actividad, ¿no? Sí, piensen que en este contexto recién veíamos, sí, en este contexto productivo, veíamos que las empresas de Mar del Plata igual invierten
y tienen esa vocación por invertir o por reinvertir, en realidad, porque lo que están haciendo es, acá queda claro, con fondos propios, invirtiendo en tecnología, en innovación, dado que no tienen otros espacios que sí en otros países existen para potenciar el desarrollo industrial. Bien, respecto de los ocupados, lo que vemos es que alrededor de un 27% de la fuerza de trabajo de la industria local tiene secundario completo, ¿sí? Y un valor importante que vemos ahí sobre el final de esa tabla es que hay un 23% de los ocupados que son universitarios, ¿sí? Y a eso le podríamos sumar un 12% que tienen universitario incompleto. Esto en definitiva tiene un poco que ver con lo que explicaba Fernando antes de los conocimientos, del fuerte acervo de conocimientos que hay en la industria local que está digamos, de alguna manera desparramado en los trabajadores que forman parte de cada una de las empresas. A su vez, estas empresas también desarrollan cursos de capacitación. Fijémonos que un 67% de las empresas desarrollaba distintos tipos de actividades de formación dentro de la propia empresa. Actividades que pueden ser aprendizaje, lo que se conoce como learning by doing, es decir, aprendizaje en el puesto de trabajo, o actividades más formales de capacitación, generalmente, o muchas de ellas asociadas a cuestiones de seguridad e higiene y de manejo dentro de las plantas productivas. Esto pensando en el contexto actual y en el contexto de la pandemia y lo que las empresas han tenido que aprender, tanto las empresas como los trabajadores, en términos de protocolos, esta cuestión de la capacitación dentro de las empresas cobra un valor mucho mayor de lo que ya venía siendo. Sí, acá algunas acciones que pudimos llevar adelante también tomando en parte esta información, en particular lo iniciamos con el parque industrial, es trabajar sobre esa primera línea, esas personas, esos trabajadores, trabajadoras con secundario incompleto o inferior, ese 16%, logramos en el parque industrial que la provincia generara una línea nueva de secundario que se llama secundario en entornos laborales. Identificamos o se inscribieron en el parque industrial 110 personas que no tenían terminado el secundario, y eso ahora, ese formato nuevo les permite trabajar, y luego el trabajo, el cursado, que en general es a distancia con tutorías, y que tiene un espacio de formación profesional también, con lo cual de alguna manera generamos algunas acciones para tratar de reducir ese 16%, que por otro lado esas personas que no tienen el secundario les cuesta o están imposibilitados de mejorar en su lugar de trabajo en la empresa, ¿no? Es decir, no pueden ascender, digamos, si se quiere, o mejorar su posición en la empresa, dado que no tienen el secundario terminado, con lo cual hemos tenido una respuesta muy grande dentro del parque industrial, de 110 empresas, lo replicamos en el sector del plástico, tenemos unas 26 empresas, lo replicamos en el sector naval, personas, en el sector naval, ahí también se sumó fuertemente el sindicato de obreros navales, el SAON, y tenemos unas 34 empresas, personas que no tenían el secundario en el sector naval, formándose y terminando el secundario. Ahí también nos encontramos nuestros problemas, que era muchas personas no tenían terminado la primaria, con lo cual también nos generó un nuevo desafío. Bien, respecto de la demanda de las empresas, lo que observamos fuertemente, y esto también es un problema que no es nuevo, que es de larga data, que viene apareciendo en muchos relevamientos, es la falta de, sobre todo, mandos medios y técnicos. Un 27% de las empresas demandaba en ese momento mandos medios y técnicos, un 10% operarios calificados. Un dato que sí, tal vez diferente a otros relevamientos previos, es que un 13% también estaba demandando universitarios, y ahí lo que pudimos encontrar es que no se trata tanto de una falta de universitarios en términos de cantidad, sino quizás en adecuación de los contenidos que la universidad está generando, y esto es un desafío para nosotros desde la universidad. Los contenidos más deberían adecuarse tal vez más a las necesidades del sector productivo. Y dentro de los puestos, digamos, que más se demandan, también esta es una demanda bastante de larga data, básicamente del proceso fuerte de desindustrialización de la década del 90, ¿sí? Donde entonces se cortó esa cadena de aprendizaje
dentro de las propias empresas, y por eso los puestos que más aparecen son, por ejemplo, soldador, tornero, herrero, es decir, puestos de trabajo donde, si bien puede haber una formación desde el ámbito público o privado, el mayor aprendizaje del trabajador y el perfeccionamiento en la tarea tiene que ver con el operar dentro de la propia empresa. A la vez también se demandan técnicos, ingenieros mecánicos, electromecánicos, electrónicos y electricistas. Y lo último que aparece ahí, y eso también está asociado a esta fuerte demanda de universitarios, tiene que ver con ingenieros en sistemas y desarrolladores. Esa última demanda fuertemente asociada al sector software, que hoy, tal como mencionaba Fernando, viene creciendo muy fuerte en la ciudad, y es un sector que podría ocupar mucho más personal y que no lo puede hacer básicamente porque no hay personas con las capacidades necesarias para entrar en estas empresas. O sea que acá hay un espacio de mayor desarrollo y un espacio donde el Estado debe tener un rol sumamente activo para la generación de más capacidades dentro de la fuerza laboral de la ciudad. Bien, esto también lo tenemos que pensar en esto post-pandemia, ¿no? O, como decía hace un rato, hay unos espacios muy importantes para la generación de empleo. Pensemos que en la medida que se recupere la economía, esto, bueno, hoy sigue apareciendo algo de esto, pero en la medida que se recupere la economía, claramente esto vuelve a estar a resaltarse. En una ciudad como Mar del Plata, con una de las mayores tasas de desempleo, tenemos muchas empresas que no consiguen trabajadores, ¿no? Entonces, esto, la verdad que nos lleva a trabajar mucho. De hecho, lo estamos haciendo con escuelas de formación profesional, escuelas técnicas, con la gente del parque industrial, con distintas cámaras, para tratar de ajustar la formación de las escuelas municipales de formación profesional, de las escuelas provinciales técnicas, de ajustarlas a lo que demanda la industria. Entonces eso nos ha llevado a muchas reuniones y realmente a muchas satisfacciones también, en la medida que se puede incorporar tecnología, se ajustan la formación, participan activamente empresarios y docentes, directivos de escuelas, formulando programas de estudio a medida de esas empresas, y claramente hay un espacio más para pensar en temas de prospectiva y lugares nuevos para el desarrollo y la capacitación, ¿no? Bien, dentro de las últimas cosas que tenemos para presentar de este trabajo de 2018, esto que vemos acá es algo que se llama mapa productivo, ¿sí? Es otra manera de ver la estructura productiva del partido, más allá de la torta que veíamos hoy al principio de la estructura sectorial. Lo que vemos acá es que cada uno de esos dibujitos que ustedes ven, en esos cuadraditos que están en esta especie de red que se ve ahí, representa un producto, ¿sí? Están puestos por su código de acuerdo a los nomencladores. El color está asociado a la rama de actividad, tal como ven ahí en el lateral, y lo que podemos ver acá es cuáles son las relaciones que hay entre sectores, básicamente, ¿sí? Entonces aparecen algunos elementos importantes. No sé, Fer, si puedes poner los globitos. Sí, perdón. Ahí va. Básicamente lo que tenemos es, por un lado, una fuerte relación del sector alimenticio, ¿sí? Con el sector químico, y estas son, en definitiva, trayectorias de diversificación existentes, es decir, existen empresas en nuestro partido que se van moviendo desde el sector alimenticio hacia el químico y viceversa, generando productos de muchísimo más valor agregado. Esas trayectorias de diversificación que existen y que nosotros encontramos son también posibilidades, ¿sí? Es decir, si ya hay empresas que lo hacen, es porque es posible que eso se pueda replicar. Y del otro lado, la otra trayectoria que marcamos ahí, hay muchas más cosas para analizar en este tipo de gráficos, pero marcamos algunas a manera de ejemplo, tiene que ver con la relación entre la rama edición-impresión con la rama textil y confecciones, con el agregado de valor a partir de las etiquetas, de las estampas y de esta relación entre diferentes sectores. Bien, acá me gusta resaltar nuevamente, vale resaltar, la importancia en la ciudad de los conocimientos tecnológicos que hay y de las capacidades científicas. Cuando tenemos este vínculo entre el sector alimenticio y el sector químico, nos lleva, o tenemos que pensar que detrás de este sector químico tenemos muchas décadas de formación de individuos en la ciudad, está por parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Es decir, hay mucha gente formada
Federico Leluar puso parte, si quiere, en la ciudad de su premio Nobel en tecnología, y muchos discípulos de él están y estuvieron en la ciudad trabajando y formando gente, con lo cual tenemos hoy algunos espacios o conocimientos tecnológicos muy de punta a nivel internacional, es decir, la posibilidad de generar empresas de base tecnológica. De hecho, tenemos la suerte en este momento de que ya hace 4 años está funcionando dentro de la universidad la incubadora de empresas de base tecnológica, y hace ya casi 2 años que su presidente es Alberto Chevalier, no sé si lo conocen, es el dueño de Gion, pero bueno, es un empresario que está a cargo de una incubadora de empresas de base tecnológica de la universidad, y que realmente le ha dado una impronta muy buena para tratar de que estos emprendimientos de base tecnológica puedan llegar al mercado. ¿De qué estamos hablando acá, por ejemplo? Estamos hablando de quitina. No sé si conocen todo lo que es la quitina y el quitosano, pero bueno, la quitina se hace con el residuo del langostino. Hoy el residuo del langostino es un problema, la cáscara del langostino hoy es un problema, contamina. Si lo procesamos podemos hacer harina y podemos hacer quitina. Con la quitina, y a través de las capacidades y conocimientos que tenemos en la universidad, se puede hacer quitosano. Y con el quitosano son nanopartículas, y esas nanopartículas se les puede impactar con fertilizantes, con distintos elementos que, por otro lado, reducen, o está la posibilidad de reducir agroquímicos. Con lo cual, si ustedes ven, estas capacidades que tiene Mar del Plata no aparecen en cualquier parte, ni siquiera del mundo. O sea, tenemos un potencial de desarrollo tecnológico en la ciudad, en donde aparece nuevamente como importante el sector privado, que está desarrollando, llevando adelante estas iniciativas, pero una articulación con el sector público, con el empuje y el apoyo del sector público, para poder, de alguna manera, terminar de saltar o lograr un cambio estructural de la producción, tanto de Mar del Plata, nos podemos animar a decir, de la provincia o del país. Digo, acá tenemos un espacio tecnológico sumamente relevante a partir de las capacidades que tenemos, si quieren exactas, si queremos en ingeniería, en el INTEMA, o donde quieran ver ustedes dentro de la universidad. Bien, esto también a partir de lo que, bueno, de la realidad actual, empezamos a ver algunas cosas de cómo podíamos medir qué está pasando hoy en la industria, ¿sí? Dado el contexto, claramente hicimos encuestas que son telefónicas y no podíamos hacer encuestas de tipo presencial. Trabajamos sobre empresas de más de 5 ocupados. Cabe aclarar que nosotros trabajamos sobre una muestra de 48 empresas y 47, hicimos dos momentos de informe en abril y en junio, y que, digamos, no se trata de una muestra representativa, porque no podíamos hacer algo que fuera, digamos, con un muestreo aleatorio por el tipo de momento, porque no teníamos la capacidad ni financiera ni técnica de salir a encuestar como solemos hacer y como hicimos en 2018. Así que lo que vamos a ver ahora es algo que es más un sondeo de opinión, es decir, algunas realidades sí, puntuales, y una cosa importante es que las cosas que les vamos a contar ahora tienen que ver con empresas que son relativamente de tamaño medio, ¿sí? No son las empresas más pequeñas de la ciudad, sino las empresas más grandes. De todos modos, aún sin ser algo del todo representativo, podemos encontrar algunas puntas de lo que estuvo pasando estos meses. Sí, acá me vale resaltar por un comentario, es que, bueno, de alguna manera, ¿por qué hicimos estos trabajos? En realidad, veíamos que de distintos espacios, incluso muchas empresas con las que trabajábamos, estaban haciendo aportes importantes ante el inicio de la pandemia a la ciudadanía, ¿no? a la ciudad. Y desde la facultad, bueno, nuestra decana, Mónica Biasone, de alguna manera nos planteó el desafío de avanzar también con estos espacios, en donde podamos hacer algún aporte de la universidad, y de alguna manera surgieron estos trabajos. Bien, entonces, como les contaba recién, trabajamos en 2 momentos, a mediados de abril y a mediados de junio. La primera cuestión es que en el caso, o sea, los resultados van a ver que van cambiando de un momento a otro. A principio, sí, en el primer relevamiento, en abril, las empresas habían visto reducida su capacidad instalada utilizada a la mitad, es decir, bajaron un montón, mayormente porque durante los primeros 15, 20 días de lo que fue el aislamiento social preventivo obligatorio, la mayoría de las empresas estuvieron cerradas, excepto las exceptuadas siempre, que fueron básicamente las alimenticias. El resto, todas tuvieron que cerrar y reabrieron en su mayoría a mediados de abril, algunas en mayo, otras en junio.
Lo que observamos nosotros en junio con una grata sorpresa fue que habían recuperado parte de su actividad previa, ¿sí? Si bien no habían llegado a los niveles prepandemia, habían podido recuperar la actividad. Y lo mismo con las ventas. En abril observamos una fuerte caída de ventas, ¿sí? Transversal a todos los sectores, y en junio ya observamos algunos signos de recuperación, con importantes incrementos en las ventas, en algunos casos más asociados a estrategias individuales de las empresas y en otros casos más transversales. En todo el recorrido que fuimos haciendo en estos momentos y en todo el recorrido de actividades, lo que vimos también es que el sector alimenticio fue uno de los que menos sufrió, ¿sí? Claramente porque siempre estuvieron abiertos y porque ofrecen un producto que resultó esencial. Lo mismo el caso de las químicas asociadas a productos de limpieza y a productos farmoquímicos. Y también el sector software, que si bien no pudo abrir al inicio, sí, el producto que ofrecen fue un producto claramente fuerte demandado en este periodo, por lo tanto es uno de los sectores que también muestra una recuperación importante. Respecto de la provisión de materias primas, los problemas que observamos se sostuvieron en todo el periodo, básicamente la demoras en tiempos de envío, en algún caso también aumentos de precio. Sin embargo, en abril, como muchas empresas tuvieron que cerrar, estaban estoqueadas, con lo cual el problema de los insumos no fue tan fuerte en abril porque venían con stock previo. Sí aparece más fuerte después, las que pudieron recuperar su producción y que tenían fuerte dependencia de insumos provenientes especialmente del AMBA, sufrieron un poco más dado el cierre de actividades que tuvo, o la mayor restricción que hubo en el AMBA alrededor de mayo-junio. Respecto del empleo, lo que observamos se repitió de cierta forma en abril y en junio. En ninguno de los dos momentos observamos despidos, ¿sí? Insisto con que nosotros trabajamos en estos relevamientos con empresas de tamaño medio y con 48 y 47 empresas. No es un resultado que haya sido transversal a toda la industria, no podríamos generalizarlo, pero sí a los casos que nosotros estuvimos estudiando. Sí vimos en el mes de abril que una de las estrategias que usaron las empresas fue la reducción de la carga horaria y la reducción de personal temporario. Y en el caso de junio, ya los horarios, ya que la mayoría de las empresas habían retomado actividades, fueron bastante o relativamente normales, adecuados a los horarios de habilitación de las actividades. Y en el caso de los salarios, en general en marzo-abril había habido poco atraso porque la mayoría de las empresas hasta el 20 de marzo estuvieron abiertas, con lo cual los salarios de marzo estaban relativamente cubiertos. Y en el caso de junio, de nuevo, no hubo demasiado atraso de salarios, sí en algunos casos había habido problemas de pago para el pago del aguinaldo. Lo que observamos es un interés de las empresas por sostener el empleo y el pago de salarios por sobre otras erogaciones, es decir, por ejemplo, fuerte morosidad en el pago de impuestos en los dos momentos, con lo cual lo que se estuvo privilegiando era tal vez la cuestión laboral por sobre, por ejemplo, los impuestos. Y también observamos eso en el caso de servicios y en el caso de alquileres, en el mes de junio hubo mucha renegociación para el sostenimiento del pago de alquileres. Y respecto de lo que observamos en la cadena de pagos, en abril había una fuerte ruptura de la cadena de pagos, también asociada a los sectores, pero sacando el sector alimenticio, que como dije antes siempre se mantuvo en funcionamiento, en el resto había una fuerte ruptura de la cadena de pagos que hacia junio venía mostrando una paulatina recuperación, aunque nos comentaban que había cierto rechazo de cheque de terceros. Bien, respecto del acceso al mercado externo, en abril había una baja de las exportaciones importante, básicamente asociado a demoras, digamos, a clientes del exterior que de pronto frenaron las compras porque, digamos, la pandemia nos llega a nosotros después de haber pasado o después de tener su fuerte impacto en Europa, sobre todo que es uno de los mercados, o en América Latina. Entonces, había demoras, suspensiones, básicamente mucho tenía que ver con mercados cerrados, pero también con la suspensión de los vuelos, ¿sí? Con lo cual había fuertes problemas de logística. En junio se observa una recuperación básicamente del mercado europeo y de América Latina, aunque persistían algunos problemas, sobre todo en países limítrofes, como Brasil o Chile. Respecto de algunas estrategias que fueron haciendo las empresas en relación a nuevos productos, lo que vimos en abril es que básicamente había, por ejemplo, producción de barbijos, de material
para higiene, de alcohol en gel, en el caso de las químicas, y muchos de esos productos fueron básicamente donados al sistema sanitario, hospitales, o a la municipalidad mismo en algunos casos. Es decir, había una observación del contexto, una readecuación de cierta producción hacia lo que se podía ofrecer, que en muchos casos se transformó también en donaciones. Sin embargo, a junio lo que vimos es que algunas de las empresas sostuvieron esos productos, en otros casos no. En otros casos se discontinuaron, fueron productos simplemente muy de la coyuntura. Y lo que sí, un poco asociado a todo lo que venía diciendo antes, de que hacia junio ya observamos una cierta recuperación, vimos también que han retomado innovaciones que venían desde antes de la pandemia, que habían quedado suspendidas y que de a poco con la recuperación del funcionamiento de las empresas fueron retomando. Respecto del acceso y del rol del Estado, del apoyo del Estado en este contexto, en abril veíamos que muy pocas empresas habían accedido a herramientas de apoyo del Estado, básicamente era el crédito del 24%, muchas habían solicitado, recién estaban abriendo los ATP, con lo cual eso todavía no estaba en abril, y sí en junio la mayoría de las empresas, por no decir todas, habían utilizado ATP, básicamente para tanto en mayo como en junio, y algunas también crédito del 24%. La evaluación de esto en algunos casos era determinante en el sentido de si no hubiera estado el ATP tengo que cerrar, y en otros casos fue totalmente insuficiente. Es decir, hay una evaluación del sector privado dispar respecto de cómo estas medidas colaboraron con el funcionamiento de las empresas. Bien, estos informes ahora siguen, ¿no? Un poquitito más. Pero están disponibles también en la plataforma de Nula, en la que quiera ver estos dos informes, y por una cuestión de tiempo en la exposición y de dinámica, los hemos sintetizado, ¿no? Pero quería agregar, creo que no está más adelante, que algunas empresas incluso crecieron en exportación y se desarrollaron algunos mercados en este contexto, ¿no? Algunas empresas lograron evolucionar o mejorar sus ventas en el mercado externo. Incluso tuvieron demandas de algunos lugares donde en esos países estaba cerrada la producción y en Mar del Plata o en Argentina no. Entonces lograron penetrar algunos espacios y por lo tanto hemos encontrado que, si se quiere, la pandemia para algunas empresas, si se quiere, generó una oportunidad que estuvo vinculada a una apertura más rápida por ahí de Mar del Plata, la posibilidad de generar acciones o de que la industria comenzara a trabajar, y también en algunos elementos que tienen que ver con quiebre o cierre de algunas empresas en otros espacios, ¿no? Que, bueno, de alguna manera, un poquito lo que decíamos, ¿no? La trayectoria, la solidez, las capacidades de las empresas de Mar del Plata permitió aprovechar esas posibilidades. Bien, y acá dos cosas muy importantes que aparecen tanto en abril como en junio, ¿sí? Tratamos de ver cuáles eran las estrategias productivas, ¿sí? Que estaban haciendo las empresas. Básicamente, la primera cuestión es que aparece esta idea del trabajo remoto, ¿sí? En abril todo el mundo estaba implementando trabajo remoto porque no había otra, porque tuvieron que cerrar y entonces claramente no quedaba otra opción que trabajar a distancia. Esas actividades de trabajo remoto atravesaban la mayor parte de las actividades o de las tareas dentro de las empresas. Estaba asociado de nuevo a que las empresas estaban cerradas, pero también a que en algunos casos había personal que pertenece al grupo de riesgo y por tanto aún hoy continúan sin poder asistir a las plantas. Entonces necesariamente se implementaba trabajo remoto. Hacia junio lo que vimos es que ya estaban la mayoría de las empresas abiertas, con lo cual todas las tareas técnicas de diseño y las tareas más de ingeniería habían vuelto enteramente a la planta, y lo que aparece como interesante es que en algunos casos se está repensando si hay algunas tareas administrativo-contables que no podrían continuar en forma remota una vez que termine esta pandemia. Digamos, de alguna manera parece, y esto entiendo lo han trabajado también quizás con Eugenio en la charla anterior, estas nuevas modalidades laborales que aparecen ahora, pero quizá tengan continuidad en el futuro y que van a reconfigurar de alguna manera el mercado laboral. Y lo mismo pasa con la cuestión de la comercialización. El hecho de haber cerrado impuso a las empresas la necesidad de desarrollar estrategias como el delivery o el takeaway, como modos de venta, lo mismo el comercio electrónico y la publicidad online. Y acá lo que vemos es que fuertemente aquellas que ya tenían desarrollados estos canales rápidamente se adecuaron al nuevo contexto. Las que no lo tenían, pero que pudieron
digamos, de acuerdo a sus capacidades emprendedoras y de conocimiento de otras empresas y de toma de decisiones rápidas, etcétera, pudieron rápidamente incorporar estas nuevas tecnologías, se adecuaron rápido. Y existen otras que costó mucho más, que quizá también por la capacidad financiera no lograron adecuarse tan rápidamente y son las que claramente han perdido un poco de espacio. Lo que vimos en junio es que las que venían invirtiendo en canales digitales incrementaron absolutamente, y claramente los resultados de la venta online y de la promoción a través de redes y de canales digitales tuvo una efectividad absoluta y todo el mundo piensa continuarlo, nadie se cuestiona la continuidad de este tipo de estrategias. Bien, vamos al final. Algunas de las cosas que vamos a resaltar tienen que ver con, entonces, como decíamos hoy, con cosas que vienen de antes, pero también con cosas que van surgiendo en este nuevo escenario. Lo que vimos, como dijo Fernando recién, es que la capacidad de adaptación al cambio, es decir, la rápida adecuación de las empresas a este nuevo contexto, basada fuertemente en la trayectoria de las capacidades que estaban acumuladas previamente, y un punto importante, es decir, cuán endeudadas o no venían las empresas previo a la pandemia, es lo que les permitió tener mejores resultados. Es decir, son los elementos que explican tanto que hayan podido sostenerse como que se hayan recuperado. Todo es muy dinámico. Nosotros en abril decíamos, va a depender de cuándo los sectores, digamos, de las habilitaciones a cada uno de los sectores. En junio ya los sectores industriales estaban habilitados prácticamente en su totalidad, con lo cual ya todas las empresas estaban funcionando. Hoy estamos otra vez en fase 3, o sea que también los resultados y las conclusiones que podemos sacar y discutir son cosas bastante dinámicas, ¿no? Otra cosa importante que nosotros venimos pensando ya desde antes de la pandemia, pero que creemos que acá cobra una relevancia absoluta, es esto de dar saltos largos en términos de diversificación. Es decir, no solamente hacer productos, esto lo estoy diciendo no en términos quizás de las empresas desde el punto de vista individual, sino desde el sector productivo como un todo, ¿no? No solo pensar en diversificación, en moverse hacia productos que son conocidos o muy parecidos a lo que ya está, sino animarse a dar saltos largos. Para esto es claramente necesaria la interrelación fuerte del sistema productivo con el sistema científico-tecnológico local y con un rol del Estado como articulador de estos procesos. Otro elemento importante es la cuestión que asociada a la calidad de la mano de obra, en esta cuestión que veíamos hoy de la necesidad de mejorar la formación tanto dentro de las empresas como en el sistema educativo en general, y que esa formación esté adecuada a las necesidades de las empresas. Otro punto importante, y acá creo que aparece algo muy, muy interesante respecto del escenario actual y del escenario que se viene, tiene que ver con esto que mencionamos previamente del desarrollo de proveedores locales, para disminuir, por un lado, la dependencia de importaciones. ¿Sí? Recuerden que veíamos que hay una parte importante de empresas que solo importan insumos y que no obtienen productos de origen nacional, y eso tiene que ver con que no hay proveedores nacionales. Y lo que se ve, esta pandemia lo que está generando, no solo en nuestro caso local, sino a nivel mundial, es que esta cuestión de cerrarse los mercados lo que hizo es que las empresas y los países deban volver a mirar para adentro. Es decir, forzadamente tiene que haber una sustitución de importaciones porque claramente el mercado internacional se vio resentido por esta cuestión del COVID, y por lo tanto eso genera un espacio de oportunidad, no solo para sustituir importaciones, si lo miramos desde el punto de vista del mundo y de Argentina, sino a nivel local una replicación de ese fenómeno. Es decir, había empresas, tanto por ejemplo de Lamba como de Córdoba, como de Rosario, que se vieron cerradas o vieron acotada su actividad por la cuestión de la pandemia, y eso generó entonces una oportunidad para que las empresas marplatenses que sí estaban en funcionamiento entonces reorganicen desde lo local. Así que ahí creemos que hay una importante oportunidad de desarrollo de proveedores locales, y que en definitiva estamos hablando de mejoras desde el propio entorno de la ciudad o del partido. Y otra cosa que tiene también que ver con esto y con lo que ya venimos mencionando del fuerte crecimiento del sector de TICs en nuestra ciudad es la incorporación de tecnologías blandas. La pandemia nos dejó a las claras de que hay que tener capacidad de respuesta rápida, hay que saber incorporar tecnologías asociadas a las cuestiones de la comercialización, y en eso el sector de TICs tiene un rol fundamental. Y algo muy importante,
asociado también al punto anterior, es que en Mar del Plata tenemos también este sector. Es decir, eso no ocurre en todas las ciudades, no en todas las ciudades hay un sector TIC desarrollado que pueda apoyar y complementar y potenciar la competitividad de la industria, pero sí nosotros tenemos todo eso. El último punto está asociado a esto que venimos diciendo. Bueno, otro de los puntos muy importantes que aparece antes de la pandemia y que aparece en la pandemia, es la cuestión del financiamiento. Otro elemento que lo venimos ya mencionando fuertemente es la articulación con el sistema de innovación y la cuestión de la exportación, favorecer la exportación, que eso va a requerir no solamente de cuestiones de financiamiento, sino, por ejemplo, del tema logística, como ya mencionamos, más en este contexto. Y finalmente lo que creemos, como venimos diciendo, es que hay que identificar, consolidar y expandir las capacidades locales. Bueno, muchas gracias. Nada, esto es un poquito lo que teníamos para presentar. Entiendo que ahora tenemos por ahí un espacio para el diálogo, así que bueno, tenemos más cosas, tenemos más información, más fotos, más cosas para mostrarles, pero pensamos que con esto era suficiente. Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, Fernando Lucía, muchísimas gracias. Clarísima la exposición porque aborda las cuestiones estructurales y se detiene después en la coyuntura, por lo cual nos da un paneo bastante completo. Como decíamos hoy, nada, la posibilidad de hacer algunas preguntas. Veo que en el chat están escribiendo, esa es una opción. Y si no, también podemos, cada uno se puede habilitar el micrófono y hacer una intervención, digamos, una reflexión en torno a la exposición y alguna pregunta también puntual. Ahí Juan Pablo y Agustina, nada, felicitan por el informe a ambos y por la excelencia del mismo. Así que, nada, bueno, si alguien quiere, digamos, me da difícil esta instancia vía Zoom, pero la idea es que podamos participar de manera horizontal. Eugenio está levantando la mano para hacer una intervención. Fernando o Lucía, ustedes hablaron que gran parte de la inversión se daba por aportes propios, casi el 80% era inversión de aportes propios. Pero ese aporte propio entiendo que se debe haber visto bastante erosionado por solventar